Mexicana de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, y la charla que ella nos va a ofrecer es cómo saber si las fuentes e informaciones de novedades científicas son confiables. Entonces las dejo con Estrella. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Ya han de estar cansadísimos, yo sé. Entonces, agradezco mucho que hayan decidido todavía quedarse un ratito para esta charla. Y bueno, yo había titulado originalmente esta charla un poquito distinto, ¿no? Era cómo encontrar fuentes confiables, pero preferí modificarla un poco, más bien hacia darles herramientas para que ustedes mismos identifiquen si una fuente es confiable o no. Porque hay cosas generales que todos sabemos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los sitios web que son .edu son de instituciones educativas y suelen ser confiables, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas nos pueden orientar, pero lo que yo quisiera darles son herramientas de análisis para ver si esa información es o no es confiable. Si le tapo a alguien me dicen, por favor. Bueno, porque ahora vivimos así, ¿no? Ahí falta la computadora, pero así estamos, y así están sobre todo los estudiantes, ¿no? Y por supuesto contendemos con esto, ¿no? Eso me lo encontré antier. La mujer con 3 cerebros es una superdotada, ¿no? Bueno, de estos hay en todo el mundo, este tipo de tabloides, ¿no? Y ese tipo de cosas que no tienen el menor sustento, y más bien habría que darles un premio de creatividad a los que se inventan semejantes cosas, ¿no? Pero digamos que esto puede ser para ustedes, sobre todo que son profesores, muy obvio, ¿no? Cuando es una cosa así, pues sabes que es verdaderamente ridícula, ¿no? Que no le puedes creer nada. Pero a veces no es tan obvio, y ahí está el problema. Entonces, bueno, aquí le robé unas transparencias a Martín de un curso que damos de periodismo científico. No lo van a alcanzar a leer, pero esta es una caricatura del ciclo de las noticias que hizo un estudiante de posgrado, que tiene una página muy divertida que se llama PhD Comics. Y la verdad es que se acerca bastante a la realidad a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la historia que cuenta es cómo se distorsiona de una investigación hasta que da toda la vuelta por las agencias, por el boletín de prensa de la universidad, por un montón de lugares, y acaba regresando a la abuelita del que hizo la investigación, completamente distorsionado, ¿no? Aquí el mensaje empezó diciendo que este estudiante encontró que una cosa que es A, que no sabemos qué es, se correlaciona con otra que es B, con este intervalo de confianza, dado C, suponiendo D, y bajo las condiciones C, ¿no? O sea, todas las salvedades. Y cuando pasa por todo esto, por la universidad, la oficina de prensa, por las agencias, llega al internet, va a las noticias locales, lo toman los blogueros, se acaba convirtiendo en lo que no sabes sobre A te puede matar, ¿no? Y aquí le ponen, ¿qué significa eso para Obama? Y aquí está la abuelita que ya encontró que pues le dijeron que un gorrito de aluminio, ¿verdad? La va a proteger de esa cosa horrible. Es una caricatura, pero sí ocurre, más o menos, sí sucede. Bueno, los problemas que tienen ustedes que identificar, la mala cobertura, ¿no? Aquí Martín me había puesto esta transparencia, ¿no lo ven ustedes? Este es de un periódico muy importante de México, el diario Milenio, donde por cierto él escribe. Y aquí ponen, fue una nota de hace unos años, prohíben en Nueva York las grasas transgénicas. Pues es que no existen las grasas transgénicas, ¿no? Es el problema, no hay tal cosa como grasas transgénicas, se llaman grasas trans, y al que le llegó ese cable de agencia, pues dijo como que trans, ¿no? Les faltó génicas, y le puso transgénicas, por sus pistolas, ¿no? Trans es un término que hace referencia a una configuración molecular en ciertas cosas, pero no tiene nada que ver con los transgénicos, ¿no? Y vamos a ver también, les voy a poner otro ejemplo más adelante, que un medio como este, donde escribe Martín, que es tremendamente riguroso, pues también puede hacer estas cosas, porque muchas veces no hay quien revise en las redacciones de los medios ni en las cadenas de televisión y cómo se están poniendo estas cosas, o llegan al que pone la cabeza y es el que se le ocurrió que eran transgénicas, ¿no? Y lo pone pero tranquilamente. Entonces a veces el mismo medio puede tener informaciones confiables y otras que son un desastre. En el mejor de los casos son errores, en el peor son charlatanerías, pero ambas cosas hacen el mismo daño, yo diría, ¿no? Bueno,
aquí este ejemplo también de Martín, el mal uso de la estadística es algo muy común también, ¿no? Aquí por ejemplo, ¿no? 400,000 jóvenes mexicanas se embarazan cada año. Ajá. ¿Y qué? O sea, eso es bueno, es malo, es mucho, es poquito, es terrible, ¿no? No hay el menor contexto para esta información, pasa mucho. Entonces, también otro elemento del análisis es ver cómo están manejados esos datos. La mala cobertura también es información que es insuficiente y cuando no hay voces independientes. Y a esto no me refiero con el clásico balance que se maneja en el periodismo ¿no? Del equilibrio del 50 y casi que el 50% del espacio se los das a dos voces opuestas. No, aquí lo que tiene que haber es evidencia. Entonces, cuando hablamos de voces independientes, una muy buena práctica que se sigue poco en muchos medios de internet, impresos en muchísimos, es que tú reportas una investigación, pero tienes la obligación de pedir a otro experto que no hizo esa investigación, pues que te dé una opinión. Porque de esta manera, pues tú puedes más o menos saber qué tan exagerada está esa investigación, si no es algo que salió hace 5 años, porque pasa. Yo he visto boletines de prensa de universidades, la mía, entre otras, ¿no? Que sacan una información reciclada de una cosa que ocurrió hace 5 años que ni siquiera era importante, ¿no? Entonces siempre hay que tener la voz del experto y hay que buscar eso en las informaciones, ¿no? Las exageraciones. Esto es más o menos común, porque claro que una institución que hace investigación, o una empresa, si hay empresas que hacen investigación, quiere sacar y decir somos lo super máximo, ¿no? Nosotros somos los que mejor hacemos las cosas. Y eso muchas veces implica que se exagere. A veces son los propios investigadores los que lo propician, pero muchas más veces son las oficinas de comunicación o quien haga los boletines de prensa. Entonces aquello sale como la séptima maravilla, cuando en realidad pues es un pequeño avance. ¿Por qué? Por esta situación, el publicar o morir, ¿no? Ahora, el que no publica en una revista especializada pues no conserva su trabajo, ¿no? No conserva un estímulo salarial, no le dan un financiamiento para su investigación, tiene que publicar, desde hace muchos años, así tienen que vivir quienes hacen investigación. Y el resultado es ¿no? Antes, este es un pepino, pero pueden usar una naranja, lo que ustedes quieran para esta analogía. Antes, el pepino completo era la investigación completa, y eso era lo que se publicaba. Ahora se publica una rodajita, y dentro de unos meses otra rodajita, y así. Y aquí están gorditas las rodajitas, la verdad es que son mucho más delgaditas, ¿no? Son mucho más pequeños los avances que se llegan a publicar. Y entonces, pues eso se traduce en muchos problemas, ¿no? Ya todo es, a lo mejor podría, quizá un día, ¿no? Eso serviría para quién sabe qué, también lleno de salvedades, pero aquí el problema es porque no está terminada la investigación, pero no se pueden esperar a terminarla, porque entonces se quedan sin trabajo. Ese es un sistema pues que se hizo para asegurar el rigor, pero que también es muy perverso, porque lo que propicia es muchas más investigaciones, que muchas de ellas acaban llegando a los medios de comunicación, cuando en realidad todavía no son noticia de nada, son un pequeño avance que será muy apreciado por los expertos del campo y es muy importante para construir el conocimiento, pero no es una noticia. Y se la presentan a la gente como si fuera, ¿no? ¿Cuántas veces han oído ustedes la cura de quién sabe qué? Y cuando te pones a leer si la nota está bien hecha, pues sí, les curaron algo a los ratones les enfermamos de lo que sea y los curamos de lo que sea, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos curemos nosotros, ¿no? O sea, el proceso de pasar de un modelo animal a las personas es muy, muy largo. Y un buen ensayo clínico con seres humanos lleva muchos años. Entonces estamos llenos de noticias así, que tristemente lo que hacen es dar esperanza a las personas que están enfermas, cuando en realidad no les van a ayudar. Entonces, esa es otra cosa que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Con quién, de qué investigación se trata? ¿En qué estado va? Pues si nada más fue con unos ratoncitos, pues qué bueno, ¿no? Nos da mucho gusto. Pobres ratones, les agradecemos, pero hasta ahí, ¿no? No es una noticia, o no debería ser. Y luego, bueno, lo que les acabo de ejemplificar con Milenio, pero así pasa en muchos medios. Este es un ejemplo, esto es del diario El País de España, que suele cubrir bastante bien ciencia en ciertas secciones de ciencia. Pero luego pasan estas cosas. Los puntos terapéuticos de Penélope Cruz.
Bueno, a lo mejor está muy bien, pero no sé. O, como dice aquí, Dalsi o Apiretal, que no sé qué será. Mejor un masaje en los pies del bebé. Se ve que esos son unos medicamentos, ¿no? Y lo que le están diciendo a la gente es que en vez de darle un medicamento al bebé, le den un masaje por la reflexología. Bueno, eso no es ciencia. Será cualquier otra cosa, pero ciencia no es. Eso es una terapia alternativa que no ha pasado un estudio riguroso. Y es el mismo periódico, es el mismo medio. En México nos pasa con otro, por ejemplo, con un diario, El Universal, que tiene mucha información en línea, y ahí tienen un periodista magnífico que se llama Guillermo Cárdenas, y tienen quién sabe quiénes en la redacción que sacan las cosas más increíbles, ¿no? Yo una vez vi una nota que les llevé a unos alumnos míos, donde realmente decían que existían las bacterias extraterrestres, eso decían. O sea, si se hallara una bacteria extraterrestre sería la noticia del siglo. Bueno, no del siglo, del milenio. Y tranquilamente alguien la puso ahí, y por supuesto que pues no era así, ¿no? Ya quisiéramos que hubieran encontrado algo extraterrestre, ¿no? Bueno, y hay que tener mucho cuidado con las, entre comillas, grandes noticias, ¿no? Cuando te anuncian algo así como bombo y platillo, y trompetas, y banda, hay que ser escéptico. Aquí les pongo un ejemplo que pasó hace poquito, que ustedes han de haber leído porque medios de todo el mundo dieron esa noticia: maíz transgénico y tumores cancerosos en ratones. Bueno, esa es una de las historias, van a ser clásicas en los estudios de comunicación. Yo creo que ya empieza a abordarse el tema, porque eso fue un desastre de principio a fin, desde el punto de vista de que a las personas, a los ciudadanos, les llegó una información muy distorsionada, y además venía con dolo, o sea, con mala fe, que eso está peor. Ese es el equipo que hizo la investigación, este es el que la encabeza, Seralini, que es un doctor francés. Y lo que ocurrió, bueno, yo les busqué el ejemplo francés para que no digan, ¿no? O sea, sí, los organismos transgénicos son venenos, ¿no? Pero así salió en el mundo entero. Cuando se dio a conocer esta noticia, en el mundo entero no había opiniones de expertos independientes. No las había, porque este equipo de investigadores se encargó de que no las hubiera. Hicieron una cosa que no se debe hacer nunca, y eso ya los debería ustedes poner en guardia, de si eso es serio o no. Normalmente, cuando se va a hacer un anuncio de una investigación, pues se cita, ¿no? Si citan a la prensa, le dan el artículo que se va a publicar, y ellos se comprometen a no sacar nada antes de que ese artículo salga, en la revista impresa, en la revista, pero las revistas especializadas, y eso se llama embargo, y normalmente es una semana o 10 días. Lo que ellos hicieron fue decirles a los periodistas que les daban el artículo, sí, solo sí firmaban un acuerdo de confidencialidad, de que no se lo iban a enseñar a ningún otro científico. Y muchos cayeron, muchos en el afán de no perder la noticia, firmaron. Hubo medios que no, por ejemplo la BBC de Inglaterra les dijo no, o sea, no se vale, eso no se hace, eso es una práctica muy inapropiada, así no se puede manejar la información. Entonces ellos no firmaron, y cuando dieron a conocer el asunto pusieron en su nota que les habían pedido eso, pero fueron pocos los medios que se negaron a eso, porque eso era como, pues no le pueden pedir eso a alguien que realmente está cubriendo la información bien para un ciudadano, ¿no? Después ya, bueno, esa fue la noticia que circuló, y esa es la idea que se le quedó a mucha gente, de que ellos habían probado eso. Aquí el tema no es si uno está con los transgénicos o no, el tema es si probaron eso, si probaron que el maíz transgénico causa unos tumores horrorosos a unos ratoncitos. También estaría por verse si nos lo causaría a nosotros, pero ya es muy alarmante. No lo probaron. Y fue tal el escándalo que al final la Unión Europea designó una comisión especial que evaluara la metodología y dijo que no, pues que eso no se sostenía. Hubo muchísimas críticas, pero en el ámbito científico, que no llegan a la gente. O sea, eso ya no le llega al público le llegó esto. Entonces ya todo el mundo mira, ¿no?, su mazorca con pavor, ¿no?, o tu tortilla, diciendo, eso no me lo como, no vaya a ser transgénico. Bueno, eso no lo probaron, porque tenían muchísimos errores metodológicos, que ahorita pues sería muy largo de contar, pero si ustedes los buscan en internet y ponen errores metodológicos en esa investigación, los van a encontrar, porque se ha publicado mucho desde la academia y muy seriamente. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Hubo otra, esta tuvo dolo,
O sea, porque además aquí había conflicto de interés, porque este grupo está financiado por un grupo ambientalista antitransgénico, cosa que no decía el artículo. Siempre hay que preguntar por el dinero, ¿no? Antes en Francia se decía, busque a la señora, ¿no? Para encontrar al culpable. No, hay que buscar el dinero. La cosa es el dinero. Y la otra, esta no fue por dolo. Esta fue por un afán de la NASA de, pues así, causar mucha sensación, ¿no? La NASA descubre vida en el arsénico, impactará en la búsqueda de vida exterior. Esa fue una nota, esta es una nota de F del 3, del 2010, del 2010. Bueno, salió esto, que una investigadora decía que había encontrado una bacteria que en su ADN tenía arsénico en vez de fósforo, cosa verdaderamente inusitada, insólita, que jamás había ocurrido. Y eso se anunció en una conferencia de prensa. Digo, también estaba publicado en una revista especializada, pero como era así tan súper importante, lo anunció en una conferencia de prensa y al día siguiente ya estaban los expertos diciendo, a ver, ¿qué hicieron? ¿No? ¿Qué hicieron? ¿Cómo que encontraron arsénico? A ver. Y resultó que no, que había un error metodológico y que no había arsénico. Y la que más pagó esto fue la investigadora, porque la NASA la presionó para hacer esto, y la que quedó muy mal ante el mundo fue ella. Cuando ella, pues no, y eso es su investigación, la publicó y te pones a esperar que otros reproduzcan tus resultados y te digan si la hiciste bien o no, ¿no? Ese es el proceso normal de la ciencia, pero si lo vas a poner en los titulares del mundo entero, se distorsiona todo muchísimo, ¿no? Entonces, cuando vean cosas de estas, de veras, sean muy escépticos. Siempre hay que ser muy escéptico, pero particularmente con estas noticias. Bueno, aquí es una propuesta, ¿cómo pueden usar esto ustedes con sus alumnos? Digo, sobre todo los que ya son como de secundaria, ¿no? Estos jóvenes. Bueno, que puse lectura, pero esto vale para la televisión, vale para para el radio, ¿no? Nos gustaría que tomaran esa información y la analizaran, con el afán de que ellos desarrollen un pensamiento crítico o lo refuercen. Porque la ciencia, la base de hacer ciencia es ser escéptico, ¿no? Y si han estado en los maravillosos talleres de Julie Yu siempre dice, no me crean, vean los datos, vean la evidencia, no me crean, también a mí no me crean, ¿eh? Vean los datos, vean las evidencias. Y eso es muy importante, sobre todo ahora que hay tanta información por todas partes, ¿no? Y que es tan difícil de veras a veces saber quién me está hablando, qué me está diciendo, y si me lo está diciendo con un afán de informarme o con un afán de confundirme o con un afán de estafarme, ¿no? Cualquiera de esos. Bueno, para dar elementos sobre cómo se realiza la ciencia, cuál es el proceso. Si conocemos ese proceso, pues digamos que estamos mejor preparados para poder analizar las cosas, saber cuándo nos dicen cosas serias y cuándo no. Y desde luego para que conozcan la ciencia que se hace aquí, que se hace mucha ciencia y muy buena, ¿no? Entonces vale la pena como trabajar eso, no sé si lo hagan, a lo mejor ya lo hacen todos, yo no lo sé, yo no soy maestra, pero bueno, es lo que se sugiere. Y aquí, ¿cómo se podría analizar con base en todo esto que ya hemos platicado, ¿no? Bueno, son algunas preguntas que se puede uno hacer sobre esas informaciones, más otras que a ustedes se les van a ocurrir, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De veras es ciencia o no? ¿O es pseudociencia? Como esta cosa de Penélope Cruz, ¿cómo era? ¿Quién sabe qué? ¿No? Los puntos terapéuticos de Penélope Cruz, sí. O sea, primero hay que establecer eso, ¿no? Si eso parece que de veras es ciencia o de plano no es. Hay mucha pseudociencia por ahí circulando, ¿no? Ya terminó la investigación, no es una rebanadita de ese pepino que les puse, ¿no? Y qué tan delgadita está la rebanadita, ¿no? ¿Cuánto le faltaría? Porque eso casi nunca se lo dicen a uno. Y lo de los ratones y esas cosas ya se interpreta como que ya es un hecho para nosotros. Algo que está pasando mucho también ahora, porque hay un boom y una emoción muy grande desde que se inventaron estos aparatos de resonancia magnética funcional, donde se puede ver el flujo de sangre al cerebro y qué áreas del cerebro se activan cuando uno hace ciertas cosas, ¿no? Pero entonces se han exagerado también mucho las conclusiones de esos estudios, ¿no? Porque pues, el cerebro es muy complejo, está todo interconectado, y que tú veas que se prende un foquito aquí no necesariamente implica ciertas conclusiones
que la gente está haciendo, ¿no? Entonces eso también hay que tomárselo, como decimos en México, con un granito de sal, ¿no? Porque sí hay mucha exageración. Hay quien incluso ya habla de la neuropseudociencia, ¿no? Yo no sé si exageran demasiado, pero casi, es que casi, de verdad, ¿no? Yo hace poquito me enteré de un estudio que hicieron con una máquina de resonancia magnética y pusieron a un voluntario, a un pobre voluntario o voluntaria ahí, y había un tubo así, ¿no?, como pegado a la máquina, y por ese tubo venía una serpiente súper venenosísima, ¿no? Y mientras los investigadores veían qué le pasaba en el cerebro al que estaba viendo venir la serpiente, ¿no? Pues, o sea, a uno se le pueden ocurrir muchas cosas para decir, a ver, ¿no? Esos resultados hay que tomárselos con un granito de sal. A mí por lo pronto se me ocurre pues que no es lo mismo estar en un laboratorio con una máquina de súper alta tecnología y una serpiente muy venenosa pero que está muy controlada, que estar aquí en la selva, ¿verdad? Debe ser diferente. ¿Hasta qué punto mi reacción va a ser equiparable? Yo no sé, yo no soy neuróloga, ¿no? Pero se me ocurren muchas cosas que limitarían en una interpretación esos datos, ¿no? Decir, bueno, sí, pero... Hay otro ejemplo que a mí me gusta también mucho, ese ya tiene unos años, que se hizo muy famoso, de los estudios del cerebro de los superenamoradísimos, ¿no? Así, el amor romántico a todo lo que da. Entonces, bueno, agarraron unos voluntarios que declaraban ellos que estaban superenamoradísimos y proporcionaron una foto del objeto de su inmenso amor, y esos los metieron en el aparato, ¿no?, para sacarle su escáner, y les pasaron muchas fotos, y entre esas venía la del objeto de su amor, ¿no? Entonces, bueno, parecía que el cerebro eran como unos fuegos artificiales, ¿no? Cuando se veía aquello, dices, bueno, puede ser. Todas las demás fotos eran medio neutras, ¿no? Pues un paisajito, no. Está muy bien. La investigación concluyó que el cerebro se comporta como si tuviera trastorno obsesivo compulsivo, o sea, que el amor sí te enloquece. Yo en lo personal sí lo creo. De veras, yo sí lo creo, pero no creo que un estudio con una muestra de 30 voluntarios, que además eran estudiantes de una universidad de la Ivy League de Estados Unidos, creo que era Harvard o Stanford, sea suficiente para que digas que todos los seres humanos tenemos trastorno obsesivo compulsivo, algo equiparable cuando estamos súper enamorados. Yo creo que hay que ver, ¿no? Hay que ver, se tienen que hacer más estudios, tiene que estudiar a más gente. Uno pensaría, bueno, el amor es un concepto muy, muy ligado a nuestra cultura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si haces eso en otro país? ¿Qué pasa si lo haces en una civilización totalmente diferente a la tuya? Pues a lo mejor ahí ya estaríamos hablando de que, pues sí, ¿no? Tenemos locura, pero ese es el asunto de la evidencia, ¿no? Entonces, esa es una investigación pequeñita. Es muy común que en los medios masivos nos salgan informaciones de ciencia, que en realidad son solamente opiniones. No, nada de la evidencia, no te dicen cómo se hizo la investigación, no te dan los datos, no te dan los números. Eso es una manera, hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Y hablando de las exageraciones, hace también poquito me enteré de otra investigación que hicieron en Italia para saber, bueno, la hicieron... Ellos querían medir si el día de la final de fútbol de no sé qué liga era, no sé cómo son las ligas italianas de fútbol, pero la final más importante del año, ¿no?, del fútbol, si subía el índice de infartos, ¿no? Dices, bueno, pues puede ser, ¿no? Se emocionan los señores, están comiendo papitas y tomando cerveza, quién sabe, ¿no? Les puede dar un infarto. Pero esta persona que nos dio la plática, que es un alemán que sabe horrores de estadística y analiza muy bien los datos, pues se puso a ver los datos, ¿no? Y se puso a ver, bueno, ¿y con qué lo compararon? No, pues con la semana de la final del fútbol de 1900, quién sabe qué, ajá, pero ¿cuántos días? ¿Pero cuál fue la fluctuación en las personas que tuvieron infartos? No, pero a ver, ustedes nada más me están dando datos de día tal, quiero los de antes y los de después. Al final acabaron dándole los datos y resultó que no era significativo estadísticamente. O sea, es decir, que eso quiere decir, cuando hablamos de eso, eso quiere decir que el resultado no se debe dentro de cierto margen al azar. Y eso no se podía decir de esa investigación. O sea, cuando veías los datos ampliados, pues no se podía decir. Entonces, digo, pasa es que suena lógico, ¿no? Uno pensaría que sí, pero no, hay que ver los datos siempre, ¿no?
Bueno, ¿a quiénes cita? Si es que cita a alguien, ¿no? ¿A quiénes cita? Gente que nada más opina porque sí, ¿no? Un colega nuestro en México hicieron un estudio de la cobertura de, creo que fue la cumbre del cambio climático de Copenhague, en los medios de México, y encontraron que en el 95% no estaban citados científicos, no habían entrevistado a científicos. Entonces aguas también, ¿no? Ay, eso quiere decir que me quedan 5 minutos. Pero ya voy a terminar. Bueno, lo que les decía yo antes, ¿no? Se entrevistó a quien participó en la investigación y se buscó a un independiente, o lo hicimos a la Seralini, ¿no? Y no le preguntamos a nadie, ¿no? Como los franceses esos de los transgénicos, ¿no? Se aclara si esta investigación ya se publicó en una revista especializada, porque eso es una garantía, hasta donde es posible garantizarlo, que no es 100% nunca, pues que es confiable, que es seria, que una revista la aceptó, que un grupo de expertos revisó esa investigación y le pareció que estaba bien hecha, en fin. También, eso raras veces se lo dicen a uno, si eso está publicado. Ahora, nosotros podemos corroborar mucho, quizá los estudiantes muy jóvenes no, pero el profesor sí puede. Cuando tiene sus dudas, claro que puede, y ahora con internet uno encuentra muchísima información de eso. Entonces te metes y buscas y vas a encontrar si se publicó, si no se publicó. Si no lo encuentras, pues aguas, ¿no? Si no te aparece por ningún lado y lo estás busque y busque, pues a lo mejor es que no lo publicaron todavía, ¿no? Y bueno, yo creo que los alumnos podrían hacer este tipo de cosas, ¿no? Tomar una información que ustedes elijan para ellos, ver cómo está con los elementos que ya vimos, ver quién más, qué otros medios hablan de eso, incluyendo incluso blogs, no necesariamente como medios establecidos. Ahora hay muchísimos blogs, buenos, malos y peores. Hay muchos excelentes blogs que escriben científicos, que luego le están comiendo el mandado nos están comiendo el mandado a veces a los comunicadores. Pero es cosa de que ustedes los identifiquen y ustedes vean si esas personas son serias. Entonces los alumnos podrían ver eso, ver en otros medios cuál es la diferencia. Muchas veces se van a encontrar que lo cubrieron igualito porque todos usaron la misma información de una agencia de noticias y no le hicieron nada, ¿no? En el mejor de los casos la publicaron tal cual, en el peor la cortaron a la mitad. Eso pasa mucho y la ponen tal cual, ¿no? Si es oscura la explicación, pues si no es claro, esa no es una buena información, ¿no? Que buscaran información adicional, ¿no? Para complementar y pensar qué le falta, ¿no? Ellos pueden pensar qué más le faltaría a esto para que sea accesible, para que sea claro y para que tengamos un panorama más contextualizado, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a hacer mi comercial. Yo dije que no iba a recomendar medios, pero sí les voy a recomendar el nuestro, la revista que hacemos, Sergio, Martín y yo y muchos otros en la Universidad Nacional. Está en internet, mucha de la información que publicamos está ahí, no toda, pero mucha. Todos los artículos de portada están. Y lo que sí les puedo decir, pero no me crean, vayan y vean, es que tenemos mucho cuidado con el rigor de esa información, muchísimo cuidado. Porque estamos en una universidad que es muy grandota, que tiene muchos científicos, y en cuanto cometemos un error, bueno, al día siguiente ya nos llovió, no se imaginan. Somos muy cuidadosos. Esa es la página web, la pueden ver ahí, le ponen nada más revista como ves y la encuentran. Esta es la del número de ahora, está completo el artículo de portada. Este es muy interesante para los maestros. Este artículo de portada se dedicó a qué le pasa, por qué existen las adicciones a nivel neurológico, por qué es posible que haya adicciones y eso qué implica. Y quizás si les platicamos eso a los alumnos, pues se la piensen 2 veces, ¿no? Ya que sepan qué les pasa en sus neuronas y por qué eso pasa, y es muy interesante. Publicamos este artículo porque en México se hizo un ejercicio que se llamó Agenda Ciudadana, que era como una especie de encuesta para la gente que se hizo se le proponían ciertos temas para ver a ellos qué les parecía que se debía, pues como invertir más dinero en investigar, y un tema que se propuso fue trastornos mentales y adicciones, y fue el que menos votos tuvo, y eso es gravísimo, porque resulta que hay un vínculo muy muy fuerte entre trastornos mentales y desarrollo de adicciones, y mucha gente que es adicta, en realidad lo que tiene de origen es un trastorno mental que nunca fue diagnosticado, e incluso se llega a decir que se automedican, ¿no? Que el drogarse es una manera de mitigar el sufrimiento que les causa el trastorno.
Entonces, bueno, todo eso viene en ese artículo, yo se los recomiendo. Les recomiendo también esta revista National Geographic en español, que suele traer muy, muy buenos reportajes de ciencia, no 100%. Una vez sacaron uno que no era tan bueno, pero digamos que un 99% tienen excelentísimos escritores, periodistas y tienen muchos recursos para mandar a la gente a donde haya que ir. Si el laboratorio está en Islandia, en la punta del volcán, ahí están, ¿no? No van al espacio pues porque ya está difícil, pero no porque no quisieran, ¿no? Entonces se los recomiendo mucho. Ahora, hace poco salió un artículo muy bonito de longevidad, una investigación de por qué hay gente que vive mucho. Ahora el último número tiene uno muy bonito de todos los nuevos planteamientos de cómo se formó el sistema solar, porque hay cosas nuevas. Y además están escritos en un estilo que es súper entretenido, ¿no? Y lo último, ya para terminar, les recomiendo que vean esto. Esto es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Está en español. Se llama, lo piden así, Rastreador Científico en Español. Y este es un comunicador que lo que hace es una crítica informada sobre cómo se cubre la ciencia en los medios de habla hispana. Ahí van a ver un periódico de aquí, van a ver medios de toda América Latina, siempre y cuando estén en internet. Este hombre que se llama Pere Estupiñá los revisa con muchísimo rigor y nos dice cómo se cubrió la misma noticia en muchos medios. Entonces aquí hay un ejemplillo que no van a ver, pero dice, el título de esta que fue de julio dice: monogamia social, infanticidio, celos, fidelidad, mamíferos, primates, humanos y confusión generalizada, se llama esa nota. Y todo está en internet y lo pueden ver. Tiene una pequeña introducción en inglés, pero es nada más como un resumencito para los que no hablan español, y todo lo demás viene en español, y lo que es mejor es que vienen todos los enlaces a todo lo que él está comentando, a todos los artículos originales. Y ahí van a ver cuál es una buena cobertura de la información. Entonces, pues, espero que lo que haya dicho yo sea válido para todos los medios, y les agradezco mucho. Y ahora me gustaría que preguntaran. Por favor, pregunten algo, se siente horrible que no le pregunten a uno. A ver. Portales de investigación para niños. Portales de investigación para niños, portales científicos que se recomiendan que sean serios. Ay. Wikipedia depende, ¿eh? A veces está muy bien, a veces está fatal. Sí. Es que ellos solo eso usan. Pero ¿hay algún otro portal que uno pueda...? Estoy pensando, yo conozco muchos, pero no en español. En español no tenemos muchos. ¿Ustedes conocen algunos? Para niños, sí. Para niños no. Ay, se la debo. Si me manda un correo, se lo averiguo. Sí. Ejercicio de buscarlo y someterlo a esas pruebas. Bueno, aquí nos pasamos, ¿no? En un portal para niños no vas a encontrar tantos datos, ¿no? Pero muchas universidades tienen cosas para niños, y esas en general están bien y son confiables. Pero si me manda un correo, ahí está mi correo electrónico, yo se lo busco. Sí. ¿Usted quería decir algo? Sí. Científica, haciendo una investigación. Ustedes, allá yo voy a comunicar eso. Tiene que pasarlo a alguna organización mundial que le va a dar la barca, decir, sí, No es una organización mundial, en realidad son esas publicaciones. Hay miles de revistas especializadas en todos los campos de la investigación, y cuando un grupo hace una investigación, no se reconoce hasta que no se publique en una de esas revistas, y esas revistas todas tienen comités de expertos a los que les mandan ese artículo para que revise cómo se hizo la investigación. Y generalmente el comité de expertos, eso se llama revisión por pares o revisión entre iguales. El comité de expertos hace recomendaciones, sugiere que se repita un cálculo, un experimento, pero son comités de expertos reconocidos.
pero sí, tienen que pasar esa prueba. Por eso nos gusta más y confiamos más en aquellas investigaciones que ya se publicaron en revistas prestigiadas. Sí. Una vez que se publica un documento cualquiera, digamos una charlatanería, por ejemplo, ¿hay alguna repercusión legal? Por ejemplo, si ese chavo o publica esa carajada de país extranjero, por ejemplo, y el Estado de una empresa X, vendedora de maíz, pierde un montón de millones, ¿podría mandar a través de eso? ¿O eso no tiene repercusión ninguna? O sea, si a mí me da la gana ir a mañana a hacer una publicación de tal cosa, el que me cree y punto. Como hay una repercusión legal, ya ¿no? Aquí el problema es que la investigación estuvo mal hecha, ¿no? Y que no se demostró nada con esa investigación. A lo mejor un día sí encuentran que era cierto, pero eso no lo demostró. Depende si hay creo que sí, ahorita con ellos Monsanto, que es la compañía esta multinacional de transgénicos, está intentando alguna acción legal, ¿no? Creo, no estoy segura. Puede pasar. Aquí este caso es muy enredado, porque por un lado está una compañía superpoderosísima que tiene todos los hilos en la mano y está, en mi opinión, haciendo pedazos a muchos productores, ¿no? Con sus transgénicos, y por otro lado está una investigación mal hecha. Pero puede pasar, también depende de las legislaciones de los países. En nuestro país, por ejemplo, los famosos productos milagro, esos que anuncian en la tele que bueno, te curan todo, mañana estás sano por siempre y guapísimo, ¿no? Ahí hubo una ley muy reciente que ya les impidió salir en muchos medios con ese tipo de anuncios, porque no está demostrado nada de lo que dicen. Entonces ahí podría haber alguna acción legal. En el caso de los transgénicos, ¿ha salido alguna investigación, digamos, que siga diciendo que son malos, o del todo no hay ninguna? Es que depende qué entiendas por malos, ¿no? Son malos para la salud, No hay ninguna investigación seria que haya demostrado eso todavía, no. Que eso no quiere decir que no lo sean, o que sí lo sean. Quiere decir que no sabemos. O sea, lo que te dicen es que, bueno, pues llevan mucho tiempo circulando, nos estamos comiendo hace muchos años y no se ha encontrado que tengan un efecto. Pero también hay muchas informaciones dudosas, ¿no? Al respecto de... O sea, generalmente se afirma que sí. Yo hace como 10 años estaba yo en un curso cortito de genómica, y había una maestra de química, y ella me aseguraba que causaban cáncer los transgénicos. Yo le decía, ¿y dónde está eso publicado, no? Porque ella lo había leído y había tenido la confianza de ese lugar, pero no estaba publicado en ninguna parte. Bueno, pues les agradezco mucho, que pasen una bonita tarde.